Buenos días, hermano. Te saluda Benjamín Rojas, toda la familia Rojas aquí en Coloma, deseando un feliz sábado, que la pasemos muy alegre, porque este es el día de Dios. Los 6 días de la semana es preocupación de la carne, pero el día sábado es preocupación para servir a nuestro Dios. Así que esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, porque a veces no nos damos cuenta, como dice la escritura o la enseñanza, dice que tan fácil caemos en el engaño. Nos sentimos muy felices, muy seguros, pero no sabemos que estamos siendo engañados por ciertas personas. Así que mucho cuidado para entender y estudiar la palabra de Dios. Es un corto sermoncillo que voy a dar por causa de estos ojos que me molestan. Vamos a leer, nos puede abrir la mente para no caer en la falla, en el error. Qué bonito es adorar a Dios, al Padre, pero a veces le quitamos la fuerza y decimos que no es el Padre. Ponemos otros objetos y Dios se enoja por sus hijos. Dios es una familia, escribió el señor Herbert Austra. En el misterio de los siglos, la palabra hebrea traducida a Dios es Elohim, un pronombre o un nombre singular, pero que normalmente su forma gramática tiene significado plural. Es del mismo orden de la palabra familia, iglesia, grupo. Una familia está compuesta por 2 o más miembros. Una familia está compuesta por 2 o más miembros, dice. Una iglesia está compuesta por muchos miembros. Un grupo de varias personas. Con estas palabras, Elohim se está refiriendo precisamente a las mismas personas que constituyen y componen un Dios, como lo encontramos escrito en Juan 1:1. Vamos a leer. Todos saben esa versión que dice Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, sabemos nosotros que Jesucristo estuvo con el Padre, pero que es el mismo Dios. Sabemos nosotros que vamos a leer en Juan 1:1. Juan. No, Juan 1:1. Ya leímos primero Juan, pero vamos a leer Juan para descifrar las cosas que vamos a leer. Que son 2 personas, no son 3. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido él fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Es el que vino a revelar los testimonios. Sabemos que lo que hemos leído dice que el verbo
estaba con Dios. El verbo era Dios. Dos nada más se mencionan, no tres. Pero ¿qué pasa con las iglesias? Muchas iglesias ya ponen otro tercero. Y es donde caemos en el engaño y en el error. La palabra y Dios, cada uno de aquellos dos personas son Dios, son lo mismo. Dios usó al Señor Loreauco para enseñarle a su iglesia acerca de este gran plan para la humanidad. Dios dando su vida a su familia para que ellos puedan formar parte de su gloria. Esta realidad es un prototipo de nuestra familia física. Satanás siempre ha estado involucrado en el engaño del hombre desde el jardín del Edén, predicando siempre un evangelio falso de la venida de la verdad. Veamos lo que es cierto, lo que estamos leyendo. Veamos Apocalipsis 12, 9. Nosotros todos lo sabemos, que hemos estudiado la Biblia. Apocalipsis 12, 9. Doce, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el Dios que ha venido a confundir y es el falso Cristo. Es la enseñanza que están enseñando el mundo entero. Es un falso Cristo por causa de Satanás. Sabemos nosotros que Satanás es el gran engañador. Pero gracias que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. El cristianismo tradicional predica que es sobre una Trinidad. Este es un atentado de Satanás en contra del Espíritu Santo, como si en la Biblia se hablara de un tercer personaje en la deidad. La Trinidad cierra la posibilidad al hombre de convertirse en miembro de la creciente familia de Dios. Solamente con esa palabra de obedecer a Satanás, nos hacemos afuera de la familia de Dios. El señor Armstrong batalló con mala interpretación de hombres que habían estado sacando a reducir la creencia de un tercer personaje divino, y como muchas escrituras hacen referencia al Espíritu Santo, como él y como algo que actúa, ve, habla, escucha, enseña, aún puede ser puesto atributos de un ser viviente. De ahí el razonamiento trinitario. Ustedes saben que todas estas cosas, yo hablaba con un cierto grupo que no es de la iglesia, pero ellos decían que el Espíritu Santo es la tercera persona. Y son personas que guardan el sábado, pero sin embargo están confundidos porque dicen que el Espíritu Santo es una persona, habla, actúa, gime, llora y todo esto dice él que es una persona. Pero en verdad están confundidos. El señor Armstrong escribió que es realmente un it, que es un it. Uno de los mayores malentendidos cuando uno es llamado por Dios es sobre esta misma
cuestión como veremos luego el misterio en la iglesia de Dios, quienes se supone deberían ser enseñados la verdad de Dios, realmente está llevando a muchos al error sobre esta importante, fundamental verdad de saber quién es Dios, el Padre, de acuerdo a su concepto. Dios ha sido rebajado a una cosa que puede estar dormida. Aquellos que desobedecen, la misma vida del Todopoderoso está relegada a algo que, según ellos, poseemos por volumen que está bajo nuestro dominio. Y ahora, a causa del engaño, en la iglesia de Dios, la vasta mayoría que deberían estar honrando a Dios como su Padre, y siquiera lo conocen ellos con cautivos de otro espíritu, no se dan cuenta del estado mortal espiritual en que están. De hecho, ellos mismos han apagado su Dios, su espíritu. Hermano, sabemos nosotros que tan fácil podemos caer en ese gran engaño. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Dios es un espíritu. El otro Dios también se convirtió en carne. Dios lo envió a la Virgen María para que viniera a nacer. Pero vamos a profundizar más sobre este nacimiento espiritual, porque estamos hablando de que Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Pero sabemos nosotros que Dios nos enseña cuáles son las cosas que debemos de creer, no la falsedad. Hablando de la iglesia, Jesucristo fue engendrado por el Padre. Y nosotros, la iglesia también, la primicia, somos engendrados por el Padre. ¿Cómo es que nosotros creemos que Jesucristo, muchos creen que fue engendrado por el poder del Padre, el poder del Espíritu? Ya no es el Padre, sino el poder. ¿Dónde dice? Y para ver esto vamos a leer exactamente lo que dice la palabra de Dios. Veamos Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y versículo 19, 20. Empezando al 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Está bonito leer esto, pero si no pedimos la orientación a Dios, no lo entendemos, quedamos nulos. Porque dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién es eso? ¿Sería que Dios Padre mandó su Espíritu para engendrar? Porque dicen que es el poder, vino sobre María y engendró a Jesús. La palabra dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién es el Espíritu Santo que engendró a Jesucristo? Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, y versos 24. Juan 4, 24. Dice el versículo 24, Dios es Espíritu. ¿Qué engendró a Jesús? Dios, no su poder, ni su fuerza, sino fue Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu. Él fue quien engendró a Jesús, no la fuerza, no solamente su Espíritu, una gran confusión, sino fue directamente Dios Padre. Pero lo mismo pasa con nosotros. ¿Quién nos engendró a nosotros? ¿La fuerza? ¿Solo la fuerza de Dios? Cuando la Biblia menciona al Espíritu Santo, se está dirigiendo a Dios en acción. Y al Espíritu Santo, de hecho, se refiere a la misma vida de Dios. Dios mismo. Los primeros frutos engendrados del Espíritu es Dios. Veamos Santiago 1:18. Uno 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. También aquí está mal escrito. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El pueblo de Dios es engendrado por Dios Padre para primicias de sus criaturas. Somos los primeros. Somos las primicias de sus criaturas. Veamos lo que dice Juan 1:13. Juan 1:13. Dice, hablando de nosotros, de la iglesia, 1:13, dice, los cuales no son engendrados. Aquí sí está bien clara la palabra. No dice nacidos, sino los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados, no en carne. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia va a nacer,
Cuando venga Jesucristo, vamos a ser espíritu, un cuerpo espiritual ya no de carne. Por eso no fuimos engendrados en carne, sino en espíritu. Levantarnos espiritualmente. Qué bonito entender la palabra de Dios, lo que dice que seremos espirituales. Y aquel verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, él que fue engendrado en carne, y habitó entre nosotros, vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sí nació en carne. Pero ahora para llegar a ser el Espíritu, ¿qué pasó? Veamos el libro de Romanos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Cómo? ¿Cómo fue declarado Jesucristo después que fue carne? Para ser declarado Espíritu, dice, fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Dice el versículo 4. Por la resurrección de entre los muertos. Igual que nosotros. Nosotros somos de carne. No podemos heredar el reino. Porque dice la palabra de Dios que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos que morir para resucitar en espíritu. Fuimos engendrados en espíritu. Jesucristo fue engendrado en carne. Pero cuando murió y resucitó en espíritu y volvió con su Padre. Así que nosotros también tengamos esta esperanza de que pronto tal vez vamos a morir. Tal vez no en el juicio, sino la carne se agota. El tiempo de la vida es corta y morimos, pero vamos a resucitar. Tal vez no ha venido Jesucristo cuando morimos, pero sabemos que vamos a resucitar. Y aquí nada más, hermanos, es un sermón corto por el motivo de la enfermedad de los ojos, hermanos. Feliz sábado, hermanos.